tal, hermanos? Me da mucho gusto nuevamente comunicarme con ustedes, tener este encuentro con ustedes a través de este medio. Recordemos que ya desde la vez pasada les estuve hablando sobre la carta apostólica que escribió el Papa Juan Pablo II acerca de la importancia y el significado que tiene el celebrar el día domingo para todos nosotros los cristianos. Vamos a entrar ahora ya hacia el capítulo 1 de este documento del Papa Juan Pablo II, en donde se nos habla acerca del Día del Señor, Dies Domini, que nos dice el Papa, pues es celebrar la obra del Creador. Y así comienza con la reflexión que hace el apóstol San Juan en su capítulo 1, versículo 3, por medio de la palabra se hizo todo. Tenemos esta idea de que la celebración dominical es la celebración de la nueva creación. El apóstol San Juan ya nos ha dicho, por medio de la palabra se hizo todo, y lo mismo nos va a repetir el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses: todo fue creado por Él y para Él. De tal manera que Cristo, por su resurrección, va a inaugurar esta nueva creación y al mismo tiempo va a dar inicio al proceso de llevar a término todas las cosas para que Dios sea todo en todo. El descanso del sábado preanunciaba el día sagrado de la nueva y definitiva alianza. Cristo, con su resurrección, entra al definitivo descanso sabático al que está llamado a entrar todo el pueblo de Dios. En Génesis 1:1 nos dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Tenemos que ver cómo esta narración tiene un profundo significado religioso, es un himno al Creador del universo. Dios lo ve todo bueno, señalando al autor que proyecta una luz positiva sobre cada elemento del universo. Y el Papa nos hace esta reflexión: el mundo es bueno en la medida en que permanece vinculado a sus orígenes, y vuelve a ser bueno cuando vuelve a quien lo ha hecho. Esto atañe a los seres humanos, que por la libertad pues podemos romper con esta armonía, con todo esto que Dios ha creado y que ha puesto también en manos del hombre. Cuando se habla de que Dios dio por concluida su obra el séptimo día, se entiende que el hombre no solo está llamado a habitar, sino también a construir el mundo. El desarrollo de la ciencia, la técnica, de la cultura en sus diversas expresiones es el fruto de esta misión confiada por Dios al hombre y a la mujer, de llenar la tierra y de someterla mediante el trabajo. Viene entonces esta reflexión sobre el Shabbat, sobre el día sábado, que es el gozoso descanso del Creador. Nos hace ver el Papa que el descanso de Dios no puede interpretarse como inactividad. Ya Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Juan 5:17: mi Padre trabaja siempre y yo también lo hago. Entonces se refiere a una mirada llena de gozosa complacencia, una mirada contemplativa que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza de lo creado. Es una mirada en la que Dios quiere establecer con la criatura hecha a su imagen un pacto de amor. Por lo tanto, se va a dar esta relación entre la obra de la creación y la obra de la salvación. El Dios que descansa el séptimo día, gozando por su creación, es el mismo que manifiesta su gloria, liberando a sus hijos de la opresión del faraón. En Génesis 2:3 nos dice: bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es un precepto, el precepto del sábado, que encontramos nosotros en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y así lo verá Israel y después lo verá también la Iglesia, no como una disposición de disciplina religiosa comunitaria, sino más bien como una expresión específica e irrenunciable de su relación con Dios. El día del descanso es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de los otros días para ser entre todos
el día del Señor. Dios es el Dios de todos los días del hombre. Por tanto, si Él santifica el séptimo día, es porque quiere un diálogo de alianza. Es más, es un diálogo esponsal, es un diálogo de amor. Esto es lo que Dios quiere realizar con nosotros en su día. Sin embargo, y nos lo recalca muy bien el Papa, debemos de ir descubriendo que toda nuestra vida debe de ser una alabanza, un agradecimiento. Pero es muy importante el que nosotros tengamos este momento tan necesario de oración explícita, de relación, de diálogo intenso, porque podemos quedarnos solamente en ofrecerle quizá sí nuestras actividades, pero nos perdemos de este encuentro personal con Él, de este encuentro comunitario que tenemos en nuestra celebración. Para ello entonces nos hace pensar el Papa en cómo es necesario recordar para santificar. En Éxodo 20:11 se invita a recordar la obra grande y fundamental de Dios como es la creación. Y así el fiel es invitado a descansar no solo como Dios ha descansado, sino a descansar en el Señor. Y en Deuteronomio 5:15 se recuerda la liberación llevada a cabo por Dios en el Éxodo. El contenido del precepto no es pues primariamente una interrupción del trabajo, sino la celebración de las maravillas obradas por Dios. Si el recuerdo está vivo, el descanso del hombre, el día del Señor, asume también su pleno significado. Es necesario recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que entonces podamos celebrar lo que nosotros digamos, esto es lo que vamos a celebrar. Y finalmente entonces en este capítulo nos habla de este paso del sábado al domingo. Nos dice que los cristianos asumimos como festivo el primer día después del sábado porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Cristo en su misterio pascual lleva a su plenitud esta revelación plena de los orígenes, es el vértice de la salvación y al mismo tiempo la anticipación del fin escatológico del mundo, hacia donde nos vamos dirigiendo como mundo. Así entonces, del sábado se pasa al primer día después del sábado, del séptimo día al primer día, como nos donaran los evangelios de la resurrección, el primer día de la semana. Del dies Domini, o sea, del día del Señor, se convierte en el dies Christi, es decir, en el día de Cristo. Pues estas es las líneas que nos va proponiendo el Papa para que nosotros estemos pensando, estemos meditando sobre la importancia, el significado que tiene nuestra celebración dominical, que estas ideas vayan atrayéndonos a nosotros para que vivamos intensamente nuestra celebración los domingos, que tengamos esa conciencia de que Dios está presente con nosotros, que ha obrado maravillas en nosotros y que esto es lo que venimos a alabar y agradecerle a Él. Que Dios los bendiga. Un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión, el título de nuestra intervención dice: ¿y para qué vivimos? Una de las frases que escribí en el pizarrón para mis alumnos de preparatorio era: ten presentes tus fines y no fallarás. Es evidente que antes que tenerlos presentes, es indispensable formular cuáles son nuestros fines. Al parecer, es numeroso el grupo de personas que no tienen claros cuáles son los fines, que no las metas de su vida. Las metas son objetivos alcanzables a corto, mediano o largo plazo. Los fines son estrellas que guían nuestro camino, ideales que dan rumbo a todo lo que hacemos.
brújulas que nos marcan el norte, sueños que vamos realizando poco a poco y que tienen la propiedad de iluminarnos siempre el camino. ¿Cuáles son los fines de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? Les preguntaba a mis alumnos y con el método socrático, a base de preguntas, les iba llevando a que concluyeran cuáles son los fines o ideales de nuestra vida. El camino para llegar a las conclusiones era diferente en cada grupo, y es deseable que cada una de las personas que tengan la bondad de escucharme contesten esta pregunta antes de escuchar las respuestas que les propongo. ¿Para qué vive usted? ¿Cuáles son los fines de su vida? Valore las respuestas que propongo. Nacemos y vivimos para aprender. Vivimos para ir descubriendo la magnificencia de este mundo en el que existimos, para ir conociendo el valor y el misterio de las personas que nos rodean, para descubrir los prodigios de la vida, los relatos de la historia, los avances de las ciencias. Vivimos para conocer, para irnos haciendo cada día más sabios y en consecuencia más prudentes. La prudencia es la habilidad y la virtud de tomar las mejores decisiones. En muchos de mis grupos los alumnos contestaron que vivimos para amar. Celebraba esta respuesta como acertada. Nuestro amor debe extenderse a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y amigos, a la novia o al novio, a la esposa o al esposo, a los hijos, a los patrones, a los empleados, a los clientes, a los conocidos, a los desconocidos y, según Cristo, a los mismos enemigos. Si damos amor, lo más seguro es que recibamos amor, pues el amor con amor se paga. Hemos de incluir en la lista de estos amores el amor a la naturaleza. En tercer lugar, pero no por eso menos importante, vivimos para servir. Viene a cuento el bello y profundo poema de Rabindranath Tagore, originario de la India y Premio Nobel de Literatura, quien escribió: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Alguna de mis alumnas contestó a la pregunta de ¿para qué vivimos? Diciendo que vivimos para ser felices. A esta respuesta contestaba con otra pregunta: ¿pero cómo somos felices? Y con esa pregunta les conducía a las tres respuestas que estoy formulando. Alegría poéticamente equivale a felicidad, y Tagore afirma que soñó que la vida era alegría, pero al despertar descubrió que la vida era servicio. Se dedicó a servir y descubrió que en el servicio se encuentra la alegría o la felicidad. El servicio, más lo anteriormente dicho, da sentido a la vida. Importante es tener presentes los fines específicos de cada actividad humana. Si soy médico, no perder de vista que mi finalidad es curar. El dinero viene por añadidura.
Si soy profesor, tener presente que mi fin primordial es colaborar para que mis alumnos se preparen. Mi retribución viene como consecuencia. Si soy chofer, mi fin primordial es trasladar de buena manera a las personas. Como consecuencia gano dinero y con ello me sostengo y sostengo a mi familia. Si soy empleado, mi fin primordial es atender a los clientes proporcionándoles con amabilidad lo que demandan. Si soy comerciante, mi fin es acercar las mercancías a quienes las requieran. A cambio recibiré una justa ganancia o compensación. Justa, no excesiva. Como profesor proporcionaba una respuesta laica a las preguntas de ¿para qué vivimos? Pero esta respuesta no era sino la versión de lo que aprendí de niño. La pregunta de ¿para qué vivimos? La contestábamos con esta respuesta: vivimos para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Si como hijo de Dios y seguidor de Cristo sé que uno de los fines de mi vida es aprender, conocer, saber, no me será difícil comprender que cada una de las cosas que aprendo en esta vida, que conozco y que llego a saber, me acercan a un mayor conocimiento del autor de todas ellas, que en ellas se refleja. La complejidad de la célula me hablará de la inteligencia de su diseñador. La belleza y el encanto de la naturaleza, con sus amaneceres y atardeceres asombrosos, me hablarán de la inefable belleza de su creador, y así sucesivamente. Si como amigo del Evangelio sé que otro de mis fines en la vida es amar, no me será difícil asimilar que el amor a Dios me conduce a que ame a todos cuantos encuentre en mi vida. Y será fabuloso saber que todo noble sentimiento que abrigue en favor de los demás, se lo estoy dirigiendo a Cristo y por lo tanto estoy amando a Dios cada vez que muestro cariño, compasión, ayudo o apoyo a otras personas. Si me he logrado convencer de que otro fin de mi vida es el servicio, y este lo hago por amor a Dios, lograré que la mayor parte de las horas de mi día que ocupo en el trabajo o en los menesteres domésticos se estén convirtiendo en actos de amor a Dios, pues lo ha dicho Jesús: cualquier cosa que hagan en favor de estos pequeñuelos, a mí me lo hacen. Cuando pago un justo salario, se lo estoy pagando a Cristo. Cuando visito a un enfermo, es a Cristo a quien visito. Cuando ayudo a pasar la calle a un anciano o a un invidente, es a Cristo a quien ayudo. Vivimos, pues, para conocer, amar y servir. Este conocer, amar y servir laicos los podemos convertir en conocimiento, amor y servicio a Dios si los realizamos con espíritu cristiano. Si así lo hacemos, lograremos convertir en realidad el fin ulterior y último de nuestra vida, que es ver y gozar a Dios en la otra vida. De Dios venimos y a Él vamos.
¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a la catequesis sobre la celebración de la misa. Después de haber hablado sobre los espacios celebrativos, vamos ahora a conocer las vestiduras litúrgicas, las cuales, pues podríamos pensar que son decorativas, sino como lo vamos a ver a lo largo de esta catequesis, no son solamente decorativas, que sí, tienen una parte que pues nos ayudan a ver la belleza, el esplendor de la liturgia, pero ante todo, cada una de las vestiduras que utiliza el sacerdote son vestiduras significativas. Como pues hemos venido a misa desde que éramos pequeños, pues nos hemos acostumbrado a ver al sacerdote vestido de una forma que nos podría parecer hasta extraña, ¿no? A veces los niños preguntan, papá, ¿por qué el sacerdote usa esas ropas extrañas? Y tristemente he podido constatar que la mayoría de nuestros cristianos católicos no saben por qué usamos esto. Esto hace que pues no tengamos una idea clara y nos parecería que simplemente es como una caracterización, lo que haría parecer que nuestra celebración es algo así como teatral, donde el sacerdote tiene que salir pues caracterizado, vamos a decirlo así, de una forma como para, no sé si asemejarse un poco más a las vestiduras de Jesucristo o alguna cosa así, pero realmente no sabemos por qué el sacerdote utilice todas estas ropas que nos parecerían pues extrañas, sobre todo en el tiempo moderno en el que el hombre pues ya no acostumbra vestirse de esta forma. Nosotros ahora vamos a tratar de ir profundizando en nuestra catequesis para conocer un poco más sobre estas vestiduras y que esto no nos lleve al extremo de pensar que si el sacerdote no se pone, no sé, la sotana, el alba o todas las vestiduras que usa, pues entonces, pues como si no funcionara, ¿no? Como si tuviera algo que ver con cuestiones mágicas. Y vamos a ver que cada una de las vestiduras tiene un profundo significado, como decía anteriormente, principalmente para el sacerdote, pero también debe de tenerla para todos nosotros los fieles cristianos que asistimos domingo a domingo a la celebración eucarística. El problema es que no conocemos, no hemos tenido este tipo de catequesis en nuestra iglesia y entonces desconocemos la celebración, desconocemos las vestiduras y por eso no adquieren esa fuerza que pues tanto Dios como la iglesia ha querido darle a cada una de estas vestiduras que sin lugar a duda han sido inspiradas por el Espíritu Santo. En la siguiente catequesis queremos que conozcas todas las vestiduras que se usan para la celebración. Yo estoy seguro que esto te va a ayudar grandemente a disfrutar más la celebración y a unirte de una manera más íntima al misterio que estamos celebrando en cada Eucaristía. Todo esto que vamos a conocer, tú lo puedes revisar directamente en dos libros que son los que rigen y dan ordenamiento a cada uno de los elementos de la celebración. Por eso es que en todas las celebraciones vas a ver, tanto aquí en México como en Europa, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, vas a ver que las celebraciones son exactamente iguales. Tienen algunas partes que son movibles. Estas partes son claramente indicadas para que cada uno de los celebrantes pueda tener ciertas opciones, pero en general todo está regido por dos libros. El primero es el Ceremonial de los Obispos. Es un libro editado para que el obispo, que es la cabeza de la iglesia, y cuando él celebra, está celebrando, digamos, de forma pues perfecta la celebración, en este libro el obispo y también, bueno, todos los que celebramos podamos tener una indicación clara y concreta de cómo debe de celebrarse la Sagrada Eucaristía y en general todos los ritos que le son propios a nuestra iglesia. El otro libro que es muy importante es la Instrucción General del Misal Romano. Este libro viene generalmente adosado al Misal Romano en la primera parte. Sin embargo, se puede también conseguir en las librerías católicas. Tanto el Ceremonial de Obispos como la Instrucción General del Misal Romano los puedes tú comprar en cualquier librería católica
o si prefieres los puedes descargar en tu computadora en formato PDF desde nuestra biblioteca. Me parece que sería importante que tú tuvieras a la mano estos dos documentos, pues ciertamente, aunque trataremos de ser extensivos en todo lo que vamos a ver sobre la celebración, realmente nos resulta pues difícil, complicado el poder hablar absolutamente de todo. Vamos a tratar de ir haciendo continuamente alusión a las diferentes instrucciones que nos da, sea el ceremonial de los obispos como la instrucción general del misal romano, para que tú puedas ver con toda claridad cómo la instrucción, cómo la Iglesia ha ido desarrollando la liturgia y que todo está pues consignado en estos libros. Así, ya sea que celebre un sacerdote aquí en México, o celebre en Chile, o en Guatemala, o en Honduras, o en Estados Unidos, o en España, o en Europa, en cualquier parte, esta instrucción general del misal romano y el ceremonial de obispos es la instrucción para que todos, en todas partes del mundo, celebremos y usemos las vestiduras adecuadamente, en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y bien, pues teniendo esta pequeña introducción, vamos ahora primeramente a conocer las vestiduras del sacerdote, el cual, ante todo, debe de ser un signo de la vida sobrenatural. Por eso, pues notarás que ordinariamente el sacerdote no se viste con las vestiduras que llamamos seculares. Andar con pantalón y la camisa floreada, en fin, las cosas que como normalmente se viste la gente, ¿no? Hay una forma particular en que se viste el sacerdote porque es un signo de la vida sobrenatural. Y para ello, a lo largo de los siglos, se fue desarrollando toda una forma particular de vestir que distingue o que debería de distinguir al sacerdote, al obispo, al cardenal y al papa. Vamos a ver que el sacerdote usa una sotana de un color, el obispo, el cardenal y el papa de otra, y esto los distingue no solamente del común de la gente, no solamente del pueblo, sino que los distingue verdaderamente como elegidos de Dios, como signos, pero al mismo tiempo podemos distinguir nosotros por la forma de vestirse si la persona con la que estoy tratando o la persona que está celebrando es un sacerdote, es un obispo, es un cardenal o bien si es el papa. Así, cuando nosotros nos encontramos con ellos, sea en la calle, en la celebración o en algún otro momento, inmediatamente nosotros sabemos primero que estamos ante un elegido. Es alguien que ha sido elegido y por lo tanto es un signo para los demás, pero al mismo tiempo estamos ante un representante de Jesucristo aquí en la tierra. Y bueno, sin más, te invito a acompañarnos a esta primera sección para conocer esta forma de vestirse del sacerdote. Vamos a ver ahora, en esta explicación de la misa, vamos a ver ahora otra sección nueva, que es la sección de vestiduras. El sacerdote, para celebrar, utiliza una serie de vestiduras que, como todo en la liturgia, tienen una significación. Nos ayudan a entender algo de la celebración y del misterio que estamos celebrando. Sin embargo, cuando nosotros no conocemos qué significan, pues es algo extraño. Yo creo que quizás la gente se pregunta, ¿y por qué el Padre utiliza pues todas estas vestiduras? Tristemente no hemos tenido la oportunidad de conocer a profundidad todos estos hermosos signos que la Iglesia ha ido preparando para que nosotros al celebrar podamos entender el misterio que estamos celebrando, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estas explicaciones. Hoy pues vamos a conocer algunas de las vestiduras, sobre todo las vestiduras que se usan para la celebración eucarística. Y empecemos por la vestidura que traigo yo puesta. Se llama sotana, es de color negro. ¿Por qué es de color negro? ¿Por qué el sacerdote se viste de color negro? Porque el negro significa este rechazo o este ser diferente del mundo.
Recuerden que cuando hablamos del templo, dijimos que el templo está separado de la calle a través de unos escalones para indicar que nosotros estamos fuera del mundo. Recordando las palabras que decía Jesús en el Evangelio de San Juan: ustedes no son del mundo. Esto nos distingue, es un signo distintivo de la no pertenencia al mundo. El mundo se viste con sus colores, con sus fantasías, mientras que el sacerdote se viste de un color diferente, indicándole a la gente que vamos caminando hacia la plenitud y que no pertenecemos a este mundo, que la belleza es la belleza interior, que la alegría no está tan relacionada con las cosas externas cuanto con las cosas internas. Por eso, desde muy temprana época en nuestra iglesia, el sacerdote empezó a dejar las vestiduras ordinarias. Al principio de la cristiandad no existía nada de esto. Al principio de la cristiandad, pues los apóstoles y sus sucesores celebraban la Cena del Señor, como es conocida en la Sagrada Escritura. La celebraban pues vestidos normalmente, con las ropas laicales, ¿no?, como se vestía la gente de aquel tiempo. Sin embargo, buscando que cada elemento dentro de nuestra celebración tuviera un significado y fuera cada vez más significativo de lo que se está realizando, se fueron poniendo los diferentes signos como lo hemos venido viendo. Poco a poco el sacerdote se empezó a vestir así, de negro, para significar esa separación que hay entre el mundo y la realidad eterna que estamos nosotros distinguiendo. Hoy en día el sacerdote, ya usando vestiduras más modernas, ha sido autorizado que el sacerdote se vista con lo que llamamos la clergy shirt. Se llama así porque es un invento de nuestros hermanos americanos. Esta es una camisa normal, pero que tiene, como podrán ustedes apreciar, tenemos aquí una pequeña abertura en la camisa que tiene lo que se llama el alzacuello. Es esta cinta blanca que tenemos aquí, que a lo largo de la historia se ha venido modificando y que es un signo característico de la vida clerical. La pueden usar los diáconos y los sacerdotes y, bueno, por supuesto los obispos. Es un signo identificativo del estado clerical, esta pequeña lengüetita blanca que aparece en nuestras camisas, que llamamos camisa clerical, y que en otro tiempo no eran camisas, sino eran pecheras y diferentes elementos que incluso diferentes órdenes religiosas fueron modificando, pero siempre manteniendo el color negro, que es el propio del sacerdote. El color propio del obispo es el color morado, el color propio del cardenal es el color rojo y el color propio del Santo Padre, del Papa, es blanco. De manera que todos usamos una sotana negra o una sotana morada o una sotana roja o una sotana blanca. Sin embargo, el elemento fundamental es el negro. De hecho, en el ceremonial de obispos nos indica que el obispo primero se pone la vestidura negra y después de ahí todo lo demás que va constituyendo parte de esta significación para la celebración. Este es el modo no para celebrar, este es el modo como el sacerdote va a iniciar a revestirse. Se llama revestirse. El sacerdote no se viste en la sacristía, sino que el sacerdote se reviste porque ya viene vestido. Viene normalmente vestido con su camisa clerical, o si es totalmente cerrada la sotana negra, pues entonces nada más la sotana ya trae el espacio para el alzacuello, que es esta cinta que ahorita decíamos blanca. Y así es como el sacerdote anda normalmente, vestido, que puede ser abajo con un traje normal y arriba su sotana, o este tipo de sotanas que permiten que se abra un poco el cuello para destacar la parte clerical. Y luego ya desde ahí se inicia el sacerdote a revestir. Y bueno, pues vamos a ver cómo se reviste un sacerdote y cuáles son las diferentes vestiduras litúrgicas que el sacerdote debe usar. Dios ha querido hacernos partícipes de su misterio. Sin embargo, esto escapa a nuestra mente y por ello
ha ido instruyendo a su iglesia con elementos que puedan hacernos cercanos su amor y especialmente su misterio. Cada vestidura, cada elemento de la celebración es un instrumento de Dios para hacernos partícipes de su cercanía. Y bueno, pues habiendo visto ahora esta distinción del sacerdote, el obispo, el papa, esta forma particular en la que ordinariamente se visten los sacerdotes, los obispos y el papa, vamos ahora a introducirnos en las vestiduras que son propias de la celebración. Vamos a hablar sobre el amito, el alba y el cíngulo, que son las vestiduras propias de quienes celebran el misterio de Cristo. Estas vestiduras las va a usar tanto el diácono, el sacerdote, el obispo, el cardenal y el papa. Son vestiduras propias para la celebración principalmente eucarística, pero son absolutamente para todas las celebraciones, particularmente de los sacramentos. Acompáñanos. Muy bien, entonces la primera vestidura que vamos a conocer se llama amito. Parece ser que en la antigüedad el primer uso que se le dio era una especie de bufanda. El amito es un cuadro de tela blanca que, como todos, tienen o pueden tener alguna inscripción, algún elemento litúrgico que la embellezca. Todo parece indicar que al principio esta vestidura litúrgica se usaba para cubrir la garganta. De hecho, en algunos misales se le conoce también como un elemento que ayudaba a recordarle al sacerdote que debía de moderar su voz, porque se usaba prácticamente alrededor del cuello. Era una especie de bufanda, lo que hoy conoceríamos como una bufanda, que originalmente se utilizaría para el frío, pero que poco a poco fue entrando en la iglesia para ayudarle a entender al sacerdote que era un elemento para moderar la voz, porque el sacerdote al predicar está hablando la palabra de Cristo. Sin embargo, más adelante se cambió su uso y se pone como hoy nosotros la utilizamos para cubrir la espalda. Al mismo tiempo sigue teniendo la misma función de cubrir nuestra garganta y se pone cubriendo, como se puede ver, cubriendo la garganta. Queda cubierta completamente la garganta, al mismo tiempo que cubre la espalda y cubre también los hombros. En el siglo III o IV cubría también la cabeza. Era un signo de protección. Todavía sigue hasta ahora, sigue siendo este signo de protección y tiene ahora este nuevo significado, no solamente de cubrir la garganta, tiene que recordarle al sacerdote que va a hablar palabra de Dios y que por lo tanto tiene que moderar su lenguaje y sus palabras tienen que salir con mesura. Cubre entonces nuestra garganta y con 2 listones largos se amarra por la parte de atrás, se cruza y se termina amarrando por la parte de adelante. De manera que queda cubierta la garganta, que nos recuerda la moderación en nuestra voz, y por la parte de atrás queda cubierta la espalda. El amito, así ya cruzado, ¿verdad?, nos va a ayudar ahora para otro elemento simbólico que se ha ido
pues generando a lo largo del tiempo. Quizás a ustedes, a la mayoría, no les tocó el tiempo en que el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo. El pueblo estaba como nosotros ahorita estamos, pero el sacerdote, en el momento de la consagración en general, se volteaba hacia el altar y le daba la espalda al pueblo. Esto hace que la parte del sacerdote más vulnerable, que es nuestra espalda, quedara, digamos, al descubierto. El amito vino a representar este escudo que se pone en la parte de atrás del guerrero para protegerlo de los ataques por la espalda. Todo esto va tomando elementos bíblicos y teológicos. Dice San Pablo que es para protegernos de las flechas incendiarias del demonio. Y el momento más crítico, el momento más importante dentro de la celebración es el momento de la consagración, en donde ellos entendían que quedaba completamente expuesto, y entonces el amito no solamente tenía esta función, como ya lo he explicado ahorita, de cubrir nuestra garganta y recordarle al sacerdote que tiene que moderar sus palabras y recordar que está hablando la palabra de Dios, sino que quedaba cubierta su espalda con el amito para evitar que las flechas incendiarias del demonio tocaran nuestra espalda, nuestro corazón, de manera que el sacerdote se pudiera concentrar plenamente en el misterio que está realizando en el momento de la Eucaristía. Una vez que el sacerdote se ha revestido ya con el amito, entonces ahora se va a revestir con la siguiente vestidura, que es el alba. El alba, que viene de la palabra latina albus, que significa blanco, y le recuerda al sacerdote la santidad. El sacerdote se reviste ahora de santidad, para recordarle al pueblo que esta fue la vestidura con la cual nosotros salimos del bautismo. En el bautismo, sobre todo antiguamente, cuando el catecúmeno ya bautizado salía de la pila bautismal, el obispo o uno de los diáconos le entregaba una vestidura blanca, signo de la pureza, signo de la santidad, signo de este nuevo estado en el que ahora él iba a iniciar su vida. Bueno, pues cada Eucaristía nos recuerda este momento de nuestro bautismo. Por eso recordarán que hemos hablado de cómo el Concilio Vaticano pidió que la pila bautismal, de donde emerge toda nuestra vida cristiana, estuviera adosada al presbiterio. Conexión entre bautismo, vida, sacerdocio, celebración. El sacerdote entonces ahora se va a revestir, se va a vestir de blanco, cubriendo completamente la vestidura negra, signo de nuestra no pertenencia a este mundo, para ahora significarle al pueblo esta situación de santidad, esta nueva criatura que ha renacido de la pila bautismal. Hay diferentes albas, todas con algún elemento que la embellezca, como por ejemplo esta que es deshilada y que deja ver un poco de la sotana negra del sacerdote. Hay unas que tienen galones de colores o diferentes elementos que embellecen de cualquier forma el alba. Generalmente en el alba tienen que ser elementos discretos, como en este caso, que son unas cuantas cenefas que tenemos aquí deshiladas. En algunos otros casos tenemos algunas cintas, diferentes elementos simplemente para embellecer esta ropa litúrgica que es el alba, de manera que cuando la gente asiste a misa y ve al sacerdote con su alba, inmediatamente piense bautismo, santidad. Así es como Dios nos pensó, santos, transparentes, blancos.
es la pureza que nosotros debemos de estar continuamente buscando en nuestra vida. Automáticamente vamos haciendo ciertas conexiones. Entré al templo, subí un escalón. Esto no es el mundo, esto es un lugar santo separado de lo demás. Cuando yo llego y veo al sacerdote vestido de blanco, me recuerda la santidad en la que debo de vivir, me recuerda cómo salí yo de la pila bautismal. Cuando entro y pues ya me siento en este lugar santo porque he subido una serie de escalones y dirijo mi mirada hacia la pila bautismal, inmediatamente conecto, ¿verdad?, esta pila bautismal que está precisamente por eso formando parte del presbiterio. Identifico rápidamente que estamos en una situación de santidad que emerge directamente de la pila bautismal, que no solo el sacerdote se viste de blanco, sino que todos nosotros debemos de venir a celebrar nuestra Eucaristía con esta santidad original que Dios nos ha concedido a través del bautismo. Enseguida el sacerdote se va a poner un cíngulo que puede ser de diferentes formas. El cíngulo tradicional es este que tengo yo aquí, que es un cíngulo o cinturón, de ahí viene la palabra de latín cíngulos, que es cinturón, y que puede ser como este, que era una cuerda, era normalmente tejida de algodón, significaba una cuerda para amarrar. ¿Y qué es lo que vamos a amarrar? Vamos a amarrar nuestras pasiones. El sacerdote le recuerda también a la gente que para poder vivir en esta santidad vamos a necesitar tener amarradas nuestras pasiones y vamos a pedirle al Señor que nos amarre las pasiones. Por eso de ordinario tenía que significar un cordón, una cuerda. De hecho, los primeros cíngulos eran unas verdaderas cuerdas. Poco a poco se fueron tejiendo estos hermosos cíngulos que hay de diferentes colores y de diferentes materiales, pero que normalmente deberían de representar, de significar este esfuerzo humano, ¿no? El amarrar nuestras pasiones, el mantener nuestras pasiones bien sujetas. Y principalmente, pues el sacerdote le recordaba la castidad, que es una de nuestras pasiones, que el sacerdote, por haber hecho esta promesa de celibato, pues las pasiones están siempre actuando en nosotros, los sacerdotes, y esto nos recuerda ese esfuerzo que tenemos que hacer para que la castidad que nosotros debemos de vivir, pues la podamos realizar de una forma plena, perfecta. Y entonces este sería el cinturón de la castidad, que se pone alrededor de la cintura. Ahorita voy a usar este otro, que es ya por cuestiones prácticas, que aquí, como decía mi maestro de liturgia, no siempre lo más práctico es lo más litúrgico, porque, déjenme, tomo este otra vez, pues esto ya no parece un cinturón, ¿verdad? Es simplemente una cinta de tela que va a darme la posibilidad de ceñirme también, pero ya al pueblo y a uno mismo pues ya no le recuerda una cuerda, algo que sostiene, algo que amarra. Sin embargo, pues hay algunos elementos que, como en este caso, usamos esta cinta porque ya para cuestiones prácticas, sobre todo ahora que usamos los micrófonos inalámbricos, bueno, pues aquí se puede colgar y es mucho más sencilla de poner y obviamente mucho más económico que mandar a hacer un cíngulo que va todo tejido. Voy a usar el cíngulo como se usaba antiguamente. Y si se fijan, viene este momento en donde nos ceñimos. Sí, queda ceñido el sacerdote.
y queda amarrado, digamos, es algo que está amarrado. Siempre se reconoce que la parte visceral es la parte de las pasiones, por eso hablamos de las reacciones viscerales, es decir, no actuamos con nuestra cabeza, sino actuamos con nuestras vísceras. De ahí es de donde sale el coraje y todas las demás pasiones se les llaman cuestiones viscerales, y por eso se amarra precisamente en las vísceras, para dar ese significado de contener nuestras pasiones, que también tendrían que ver pues con el trato a los feligreses, la caridad y algunos otros elementos que brotan naturalmente de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces este es el cíngulo que viene a representar el control de las pasiones, particularmente la caridad y la castidad en el sacerdote, que son elementos fundamentales en nuestro trato pastoral con los demás. Voy a quitarme ahora este cíngulo y voy a utilizar el cíngulo que utilizo ordinariamente, que en el sacerdote, cuando se reviste, tiene la misma significación, o debe de tenerla. Pero como hemos ido perdiendo ya los significados litúrgicos, pues muchas veces ya no recordamos nosotros tampoco los sacerdotes por qué nos ponemos esto, y simplemente termina siendo un elemento estético, y no es estético. El cíngulo y todas las vestiduras litúrgicas del sacerdote tienen una función significativa para él y muy especialmente para el pueblo. De manera que, bueno, como ven, pues esta es de la misma tela que mi alba, y entonces queda ya el sacerdote revestido para la celebración, cualquier celebración. El sacerdote, para cualquier celebración litúrgica, debe de vestirse con el alba. Quisiera detenernos un momentito para explicar por qué en lugares donde hace mucho calor vemos a los sacerdotes usando, en lugar de una sotana negra, de la que hemos hablado el día de hoy, los vemos portando una sotana de color blanco. Esto, como veremos, es un permiso especial del Vaticano para los lugares cálidos, los lugares en donde hace calor, pues la Santa Sede ha dado permiso para que los sacerdotes puedan usar, en vez de una sotana negra, una sotana blanca. Por otro lado, también queremos dedicar esta sección para conocer un poquito sobre las insignias que le son propias al obispo, que obviamente, como lo vengo explicando, pues yo que soy sacerdote, pues todas estas insignias no me son propias a mí, y por eso no han aparecido en todo lo que hemos venido viendo, pero que cuando tú participes en una celebración con el obispo, o cuando veas una celebración del Papa, pues sepas por qué utilizan algunos otros elementos, como son el solideo, la mitra y el báculo. De el báculo en la filmación no vamos a tener una referencia directa, pero valga en este momento pues el hacer referencia a que el báculo tiene la representatividad del pastor. El pastor de una diócesis es el obispo, y por eso se identifica con el báculo. Vamos a ver que en todas las celebraciones en donde participa un obispo, particularmente lo que se llama el obispo residencial, es decir, el pastor de la diócesis, porque en una diócesis puede haber obispos y puede haber obispos auxiliares. El pastor se le llama el obispo, que es el obispo residente, ¿verdad? Es el único que debe de portar el báculo. Sin embargo, algunos obispos le conceden también permiso a los obispos auxiliares para que ellos, en su representación, utilicen también el báculo como representantes del pastor de la diócesis. Dios ha constituido a cada obispo en pastor de sus ovejas. Por ello, usa, no solamente en las celebraciones, sino en algunos otros momentos, utiliza el báculo para indicar que él es el pastor. En la celebración lo verás utilizarlo principalmente para dar la bendición, por supuesto, cuando entra y cuando sale, para dar la bendición, y el ceremonial de obispos dice que como él es el que está presidiendo la celebración, en el momento en que se lee el Evangelio,
el obispo debe de portar también el báculo. Vamos a ver entonces algunos de estos elementos que están claramente indicados en el ceremonial de obispos y que estoy seguro que te ayudarán también pues a conocer un poco más cuando tengas la dicha de participar en alguna de las celebraciones con el obispo. Acompáñanos en esta sección. Aunque esta es la vestidura blanca propia del sacerdote y va arriba de la vestidura negra, que decíamos es el signo de la no pertenencia a este mundo, Roma ha dado el permiso para que en algunos lugares en donde hace mucho calor, el sacerdote pueda utilizar la sotana blanca, de manera que ya no va a tener que utilizar, como ahorita yo lo hice, un alba. Les llamamos albas sotanas, porque son sotanas de color ya blanco. Son en general una invención también de nuestros hermanos americanos. El velcro que vino a cambiar toda nuestra estructura y los zippers permiten que esta sea una vestidura muy fresca, cómoda. El velcro permite que fácilmente pueda tener el alzacuello, y para que no tengamos ya problemas, pues el cíngulo pues ya viene también adosado, de tal forma que pues ya no me lo amarro, sino que ahora uso el velcro y simplemente me lo pongo. Vemos cómo, lo que decía en un momento, no siempre lo más práctico es lo más litúrgico. El ponerme un cíngulo con un velcro simplemente para ceñir y para darle forma a la vestidura, ya no representa nada. Sin embargo, es práctico. Y si la mayoría de la gente ya no entiende el sentido del blanco en el sacerdote, el sentido de santidad bautismal, pues entonces esto va perdiendo su significado y simplemente lo usamos pues porque así está prescrito, pero no porque tenga un significado profundo. Aquí ven también, tiene estos elementos que lo hacen pues ser más bello, pero vamos viendo que este tipo ya de vestidura pues cada vez vamos perdiendo el significado propio de lo que representa y de lo que quiere representar dentro de la celebración. Pero bueno, esto seguramente lo verán con mucha frecuencia en muchos de los sacerdotes, que sigue significando nuevamente la vestidura blanca de la santidad y el símbolo del control de las pasiones. Normalmente cuando se usa ya este tipo de vestidura, pues ya no se usa el amito. Nuevamente perdemos otro elemento más que tiene que ver con el control de nuestra voz dentro de la celebración. Sin embargo, bueno, pues así muchas veces va pasando que se va diluyendo los significados y vamos perdiendo el sentido de cada una de las vestiduras que nosotros utilizamos. Y entonces el sacerdote solamente se va a terminar de revestir con los demás elementos litúrgicos propios de la celebración. Esto es una concesión especial que ha dado la Comisión para los Ritos y la Liturgia para los lugares en donde hace mucho calor, ya que la sotana blanca le es propia solamente al Santo Padre. Solamente el Papa debería de utilizar la sotana blanca. La sotana negra para el sacerdote, la sotana de color morado para el obispo, la sotana de color rojo para el cardenal y la sotana de color blanco para el Santo Padre, para el Papa. Pero, como les digo, por esta concesión especial, en algunos lugares, si tú estás viendo esta instrucción y vives en algún lugar cálido, vas a ver que los sacerdotes no usan la sotana negra, sino que ya usan directamente la sotana blanca, con lo cual para las celebraciones litúrgicas ya no necesitan ponerse el alba. Antes de pasar a las demás vestiduras, quisiera ver dos elementos que nosotros no utilizamos dentro de nuestra celebración de manera ordinaria porque pues no les es propio al sacerdote, que les son propios al obispo.
vamos a hablar del solideo. El solideo es esa pequeña, pues como gorrita, ¿verdad? Ese sombrerito que se pone el obispo. Lo utilizan los obispos, los cardenales y el papa. Se pone en la parte de atrás de nuestra cabeza y es una reminiscencia también judaica. Lo utilizan los rabinos y en general los judíos cuando van a orar, porque es el signo de la presencia continua de Dios. Por eso el obispo, en general, el obispo, el cardenal y el papa lo utilizan siempre, siempre están, les debe de recordar que están bajo la presencia de Dios. Es el signo de esta presencia de Dios. Quizás habrás visto por ahí algún judío que lo trae también continuamente puesto en su cabeza, ¿verdad? Y ese es el signo de la presencia continua de Dios, para que nunca se olviden que en Él somos, en Él existimos y en Él nos movemos. Siempre estamos bajo la presencia de Dios. Y otro elemento que tampoco utilizamos, pero que también se utiliza en la Eucaristía, que utiliza el obispo, que no le es propio al sacerdote, es la mitra. La mitra es uno de los elementos que utiliza el obispo dentro de la celebración eucarística. Se remonta probablemente al siglo 8, 9 o 10, las primeras mitras, que tienen una forma pentagonal y que quieren de alguna forma simbolizar las coronas que usaban los reyes. De esta forma, pero mucho más simple, mucho más sencilla, se quería destacar la figura del obispo como quien preside al pueblo. Digamos, es el que ostenta el poder espiritual y moral de la Iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Santo Padre fue creciendo esta idea de quien dirige no solamente a un pueblo, que sería el obispo, sino quien dirige toda la Iglesia, y entonces se constituyó lo que llamamos la tiara. Ya para el siglo XII o el siglo XIII, pues la tiara va a tener esta forma de 3 coronas montadas una sobre otra, de manera que no solamente como el obispo significaría el poder que tiene, pues, de gobernar a su diócesis, de gobernar a esta parte del pueblo de Dios, sino que el Papa, sobre todo, pues con toda esta influencia tremenda del alto medievo, en donde pues los reyes llegan a tomar una gran fuerza, y el papado es la época en que llega a tomar realmente una fuerza como un elemento de un reino, como un rey, ¿verdad? Entonces se constituye esta tiara que tiene las 3 coronas, porque él va a regir al pueblo moralmente, lo va a regir espiritualmente, según lo que nos dijo nuestro Señor: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y también, como él era pues el gobernante de lo que se llamaron los estados pontificios, entonces también tenía un poder terrenal. Entonces eran las 3 coronas. Esto pues en el Concilio Vaticano finalmente llega a su fin, la tiara, volviendo nuevamente los obispos pues a comprender esta simplicidad y esta sencillez que le es propia a la Iglesia, abandonó el uso de la tiara, y ahora el Papa, como ustedes lo ven, usan solamente pues una mitra, que pues aunque es muy hermosa, pero ya se quitó completamente esta idea de ser un rey. Es el que preside, ¿sí? Es esa significación que pudiéramos pues asemejar o equiparar a la corona de un rey, pero este es de tela, esto es algo temporal, es algo que nos indica que se va a destruir y que simplemente indica que quien está presidiendo es el encargado de esta diócesis, o el encargado, en el caso del Papa, de toda la cristiandad, pero sin toda la significación que adquirió en el medievo de tener poder sobre las tierras y poder gobernar y tener todo este poderío que pues no le es propio a la vida cristiana, porque pues vemos aquí que la sencillez y la simplicidad es lo que ha de caracterizar al sacerdote.
Qué interesante, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? Cómo cuando nosotros vamos conociendo, empieza a tener verdaderamente sentido lo que nosotros vivimos, la forma como participamos. Vamos viendo que efectivamente todo ha sido desarrollado por el Espíritu para que nosotros podamos celebrar de una manera muy festiva, muy alegre y muy participativa en nuestras celebraciones. Vamos ahora a hablar de las vestiduras que son propias para todas las celebraciones y particularmente de los sacramentos. Y estas son la estola, que como veremos es el signo de la autoridad de la Iglesia y el poder que Dios le da a cada uno de los ministros en el momento de realizar el sacramento. Recordemos que en el momento en que el sacerdote realiza un sacramento, lo está realizando en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Aprovecho también para recordar lo que ya hemos visto en algunas otras catequesis, que el diácono es también un sacerdote, nada más que es un sacerdote en primer grado. Recuerden que el sacerdocio Dios lo ha conferido a la Iglesia en 3 grados. El primer grado es el grado de diácono, le podríamos llamar sacerdote diácono o padre diácono. También tenemos el presbítero, que es al que conocemos normalmente como sacerdote, que tiene el sacerdocio en 2º grado. Y finalmente, el sacerdocio de 3er grado o la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo. De manera que cuando el diácono, el presbítero o el obispo celebran, lo están haciendo en persona Christi. Y por ello las vestiduras son semejantes para ellos, aunque las van a usar de diferente forma o de diferente modo. Especialmente esta diferencia la vamos a notar entre el sacerdote y el diácono. Además, vamos a conocer en esta sección las vestiduras propias de la celebración, que es para el sacerdote la casulla y para el diácono la dalmática. De manera que la estola le es general para todos, para el sacerdote, para el obispo y para el diácono, aunque el diácono la usa de una manera diferente, lo vamos a ver en esta sección. Y ya en la celebración litúrgica, el sacerdote y el obispo utilizan la casulla, mientras que el diácono utilizará la dalmática. Por otro lado, vamos a conocer en esta sección los colores litúrgicos, ya que como veremos son indicativos del tipo de celebración y nos ayudan a darnos cuenta ya desde el inicio, desde el primer momento en que nosotros empezamos a participar de la celebración, del tiempo litúrgico que estamos celebrando, del tipo de celebración que estamos celebrando. Podremos darnos cuenta que, por ejemplo, el rojo, si vemos al sacerdote que sale con un ornamento rojo, con una casulla roja, pues estamos celebrando a un mártir. O si sale con un ornamento azul, pues entonces es que estamos celebrando a la Santísima Virgen María, y así cada uno de los colores tiene un significado muy particular. Acompáñanos. En la actualidad, nosotros ya no utilizamos algunas otras vestiduras que en otro tiempo se utilizaron, como fueron, por ejemplo, el manípulo, que se ponía sobre una de las manos del sacerdote. Eso ha quedado ya fuera de las vestiduras modernas y solamente queda ahora la estola. La estola es una pieza de tela que ha tenido diferentes usos y diferentes significados dentro de la Iglesia. Como todo esto se pierde a veces en la historia y viene de diferentes tradiciones, viene de diferentes partes, algunas vienen de Siria, otras vienen ya de Roma, siglos III, IV, otras de la época de los judíos, de los primeros apóstoles. Esto parece tener su reminiscencia, las estolas parecen tener su reminiscencia en esos mantos que utilizaban los judíos, principalmente los sacerdotes, cuando iban a orar.
Hemos visto seguramente en películas de aquel tiempo que el sacerdote tenía siempre un manto, que sería mucho más grande que este, ¿verdad? Por supuesto, y que cuando iban al templo a orar, lo ponían sobre su cabeza, signo de la presencia de Dios. Cuando ellos entraban al templo, ellos entraban y, digamos, sentían o se revestían, era el signo de la presencia de Dios y del respeto, donde nuestra cabeza quedara, digamos, protegida de los pensamientos mundanos y nosotros diríamos del ataque del enemigo. Parece que con el paso del tiempo dejó de tener este uso sobre nuestra cabeza y pasó a los hombros, de manera que siguiera teniendo esta misma vestidura que vendríamos nosotros conectando con el Antiguo Testamento. Recuerden que nuestra iglesia no es un desprendimiento completo del Antiguo Testamento, sino es una continuidad y un progreso. Entonces se pone ahora sobre los hombros. Con el paso del tiempo, quizás ya para el siglo III o IV, la estola viene a significar el yugo, es el peso de la cruz. Le recuerda al sacerdote que es un alter Christus, que él va cargando la cruz del Señor y que esta cruz está representada en todo su ministerio sacerdotal, en todo su ministerio pastoral. Lo usamos sobre los hombros y nos recuerda este peso, este yugo que nosotros llevamos y que debemos de mantenernos firmes y mantenernos fuertes en el servicio del Señor. La estola la lleva el sacerdote sobre sus dos hombros y es el signo del yugo, este yugo ligero que el Señor pone sobre nosotros y que nos recuerda al sacerdote que es la cruz de Cristo, que estamos llamados a tomar nuestra cruz y a seguir al Señor. El sacerdote debe de utilizarla en todas las celebraciones litúrgicas, debe de utilizarla para bautizar, debe de utilizarla para confesar y por supuesto debe de utilizarla para celebrar la Eucaristía. Se usa en el matrimonio, se usa también para ungir a los enfermos. Siempre que vamos a realizar una acción sacerdotal debemos de utilizar la estola. Algunas personas me preguntan: padre, ¿y si el sacerdote no usó la estola un día que me confesó? ¿No valió la confesión? Sí, son signos litúrgicos. No quiere decir que si yo no me pongo la estola y celebro la misa, pues no voy a consagrar. Claro que voy a consagrar. Y si yo no tengo en ese momento una estola y me piden que confiese a alguna persona, pues lo voy a hacer, porque esto es un signo. Pero lo importante son las acciones sacerdotales. De manera que, pues si en un momento dado un sacerdote me confiesa y no tiene estola, pues no pasa nada. Sin embargo, es un signo para el sacerdote y para el feligrés el que el sacerdote celebre todos los sacramentos utilizando siempre su estola, que es el signo del elemento sacerdotal. El diácono, que es un sacerdote de primer grado, que no puede realizar todos los sacramentos, sino solamente en su orden diaconal puede casar y puede bautizar, solamente puede ejercer 2 sacramentos. Entonces la usa se llama terciada, es decir, la usa sobre su hombro izquierdo, como lo voy a hacer ahora, y se amarraría de este lado. De manera que podemos decir, tiene una parte del peso. Es un ayudante, el diácono es un ayudante del sacerdote y por lo tanto no tiene todavía el peso completo, no tiene todavía la cruz completa de nuestro Señor en este trabajo pastoral y ministerial, sino solamente ahorita que está iniciando su camino hacia el sacerdote, o los diáconos permanentes que se quedarán solamente en este primer grado del sacerdocio, la usan sobre el lado izquierdo y les representa esa parte, esa ayuda que está dando al sacerdote, y al fiel le indica que es un sacerdote de primer grado. El diácono, cuando ustedes vean que sale a bautizar un sacerdote, pero que viene con la estola cruzada, ¿verdad?, terciada sobre el hombro izquierdo, entonces van a reconocer que es un diácono. Viene, pues aquí se une con un segurito, o los diáconos
que van a ser permanentes, pues ya la tienen ya aquí cosida, de manera que se la ponen, no como ahorita lo tuve que hacer aquí un poquito de malabar para poder agarrar las dos puntas, sino que ya directamente se la ponen, y esto indica que es la estola que utilizará el diácono. Las estolas, vamos a ponérnosla nuevamente. La estola, que como decía se utiliza para todos los sacramentos, pues forma parte fundamental o muy importante, digámoslo de esta forma, dentro de la significación para nuestros hermanos, para todos ustedes. Es el signo que nos ayuda a recordar que es un sacerdote de Cristo, que lleva consigo la cruz y que debe de ser un instrumento de gracia para nuestros hermanos. Enseguida, la siguiente vestidura, que esta decíamos cuando el sacerdote va a confesar, pues simplemente utiliza su alba y su estola, o puede utilizarla para bautizar, o puede utilizarla para cualquier otra celebración litúrgica que vaya a realizar. Dentro de las estolas tenemos también diferentes tipos de estolas. Tenemos estolas como esta, recamada, hermosa, bella, que ordinariamente utilizaríamos cuando el sacerdote no va a utilizar una casulla, que es de lo que vamos a hablar ahorita, sino que lo utilizaría, por ejemplo, para un bautismo, lo utilizaría para confesar, lo utilizaría siempre que pues no se vaya a poner nada encima, porque si le pongo ya algo encima, pues voy a quitarle toda la belleza que tiene esta bella estola, y entonces pues ya no se va a lucir. Por ejemplo, en concelebraciones, cuando hay muchos sacerdotes, no todos los sacerdotes utilizan la casulla, que es la vestidura propia para la celebración eucarística, sino que todos los sacerdotes utilizamos solamente una estola. Entonces podemos utilizar este tipo de estolas, que son realmente muy bellas y que nos ayudan pues a darle al Señor ese lugar tan importante a través de la belleza. Tenemos aquí también otra estola hermosa que tiene pues un grabado de la Virgen María. Se podría utilizar, por ejemplo, en una celebración mariana. Voy a quitarme esta estola. Para utilizar, por ejemplo, esta estola. Y regresar a mi estola. Y generalmente para la celebración eucarística utilizaremos una estola mucho más sencilla, así como esta, que no tiene, como ven, ningún grabado, solamente tiene la significación de la que venimos ahorita hablando, pero que como va a quedar oculta, porque encima de ella va a ir la casulla, pues entonces utilizamos una estola que es simple y que ordinariamente será del mismo color que vamos a utilizar el ornamento o la casulla. Se le llaman tanto a la estola, cuando se va a utilizar ya con la casulla, se le llama ornamento, que es ya para vestir de gala, para vestir de fiesta al sacerdote en nuestra celebración eucarística.
Y bueno, pues así llegamos a la vestidura más importante para la celebración eucarística, que es la casulla, que viene de la palabra latina casula, que significa pequeña casa. Esta vestidura fue integrada propiamente, o se piensa por los testimonios que tenemos, que fue integrada ya como vestidura litúrgica a finales del siglo III, principios del IV. Era la vestidura que utilizaban los patricios, era una especie de capa grande, generalmente hecha de algodón, y que se utilizaba en las fiestas romanas. De ahí que pues se tomó una vestidura, digamos, de lujo, una vestidura de fiesta, para significarle a la gente que estamos participando, al participar de una Eucaristía, estamos participando en una gran fiesta. Por eso pues es realmente inadmisible que hoy haya tanta gente que participa en la misa, que viene, que parece que pues va a una romería, que va a una kermés, que va a cualquier cosa, gente que se viene del centro deportivo todavía con sus shorts, sus tenis, gente que viene en pantalones cortos, gente que viene pues no presentada para una celebración, no para una fiesta. Imagínense que el sacerdote saliera a celebrar en shorts o saliera todo sucio, pues la gente diría, ¿y qué es lo que está pasando aquí, verdad? Pues no, utilizamos una vestidura de lujo. Y si tenemos celebraciones más importantes, como puede ser por ejemplo la Navidad, la Pascua, la fiesta patronal, pues no solamente tendremos una vestidura como estas, sino que podríamos tener una vestidura como esta, ¿verdad? La gente en cuanto llega dice, no, esta es una gran fiesta, ¿verdad? No es lo mismo. Voy a utilizar, por ejemplo, esta blanca. No es lo mismo esta vestidura blanca que esta, aunque está bonita, pues dice uno, no, esta es una fiesta diferente, esta es una gran fiesta. Y entonces el sacerdote sale vestido para una gran fiesta. Esta sería para, por ejemplo, quizás Navidad, lo utilizamos en la parroquia para Navidad, las fiestas patronales, ¿verdad? Y esta pues es una vestidura blanca, hermosa, que podemos utilizar en otras celebraciones. Notarán que tenemos diferentes colores. Tenemos la primera que había tomado, el verde, que nos significa la esperanza. Se utiliza dentro de las celebraciones en el tiempo ordinario, porque estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador, tiempo que, como sabemos, pues se va extendiendo en la historia, y estamos así siempre en la espera de la realización de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y entonces el sacerdote cada domingo le indica a la gente, hermanos, sigamos esperando al Señor, estamos en esa espera gozosa de la realización de la segunda venida del Señor. La vestidura verde viene a empujar fuertemente esas palabras que decimos, ven Señor Jesús, Maránata, que repetimos generalmente después de la consagración. Tenemos también el color rojo. El color rojo que nos indica dos cosas, sangre y fuego. Se utiliza en las celebraciones de los mártires y también se utiliza en las celebraciones del Espíritu Santo. Cuando llegamos a la celebración eucarística y encontramos al sacerdote con un ornamento, con una casulla de color rojo, pues entonces decimos, estamos celebrando a un mártir. Y esto pues nos habla de este testimonio que tenemos que dar nosotros en nuestra vida, de la misma forma que lo hicieron los mártires, o bien estamos celebrando al Espíritu Santo. Entonces tenemos que recordar esa presencia que nos habita continuamente, que es el Espíritu Santo.
Tenemos el color morado, que es el signo de la espera, pero también de la penitencia. Se utiliza en los tiempos penitenciales de la Iglesia, que es el Adviento, que es una penitencia mitigada, es una espera que estamos pues fomentando en todo el pueblo para esperar la segunda venida del Señor, que nosotros celebramos en cada Navidad. Y también esta vestidura la utilizamos durante el tiempo de la Cuaresma como un signo penitencial. Cuando nosotros llegamos a la celebración tanto en Adviento como en la Cuaresma y vemos al sacerdote vestido de morado, pues vamos a encontrar la austeridad. De hecho, pues nuestros templos se ven austeros, no se utilizan prácticamente flores. Toda la vida litúrgica se ve así como oscura, como estamos esperando, le falta luz. Hay que purificarse. Entonces el color morado nos viene a representar esa purificación que nosotros tenemos que vivir en nuestra iglesia. También, como ven, pues puede tener pequeños adornos. Aquí tengo la estola propia de esta casulla, que como va por dentro, pues puede quedarse así. Sin embargo, la estola morada, como es signo penitencial, es utilizada también por el sacerdote en los actos que tienen que ver con la penitencia, generalmente con el sacramento de la reconciliación. Tenemos el color blanco, del que ya ahorita hablaba, ¿verdad? Color blanco que se utiliza en todas las fiestas de nuestro Señor. Lo utilizamos para las fiestas de los santos también. Es un signo de triunfo, es un signo que nos habla de la vida del cielo, que nos habla de Jesucristo. Por eso se utiliza en todas las fiestas de nuestro Señor y se utiliza también en todas las fiestas de los santos, los cuales ya se vistieron de blanco, ya triunfaron. Le recuerda a la gente que nuestra vida, al igual que la de los santos, un día se revestirá, no solamente con esta vestidura que decíamos nos representa el bautismo y la santidad que vivimos en esta tierra, sino ya de lujo, de gala. Seremos revestidos así, festivamente en el cielo, para gozar eternamente de las bodas del Cordero. Tenemos, para destacar, dos tipos de vestidura. Por ejemplo, esta más simple para entre semana, de manera que el domingo podamos vestir una vestidura que tenga más adornos, que sea más vistosa y que nos permita darnos cuenta de que estamos viviendo una celebración de superlujo el domingo, porque el domingo es el día propio de la celebración, mientras que entre semana, aunque no es el día propio de la celebración, lo celebramos con gusto, pero con una vestidura un poco más simple, un poco más modesta, de manera que la gente cuando viene entre semana y viene el domingo, pues se encuentra una importante diferencia, tanto en las flores como en los ornamentos que se utilizan, las casullas que se utilizan. Tenemos aquí, por ejemplo, para fiestas todavía más importantes, pero de color rojo, tendríamos una vestidura que tiene otro tipo de tela y que tiene pues muchos más adornos, lo cual nos habla de cómo pues la celebración en ese momento es mucho más importante. Esto pues es fundamental para que podamos nosotros entender que la liturgia siempre tiene un mensaje para todos nosotros. Los colores no son arbitrarios, los colores han sido pensados para que tanto el sacerdote, pero principalmente la gente, lo pueda pues entender y lo pueda ver. Tenemos diferentes casullas y antes de mostrarles la última, les muestro el último color que tenemos, que es el color azul, que es utilizado para la Santísima Virgen María. El color azul es también una vestidura litúrgica que nos recuerda siempre. El color azul está identificado con nuestra Madre Santísima, de manera que, por ejemplo, los sábados que se celebra a María Santísima, ordinariamente en la iglesia por una muy antigua tradición, pues el sacerdote ahora va a utilizar una casulla
de color celeste, de color azul, que nos recuerde a nuestra Madre Santísima. Y así, bueno, pues tendríamos otras diferentes vestiduras, ¿verdad? Como esta, que también es una vestidura de fiesta, que nos viene a recordar la alegría, los colores, principalmente pascuales, ¿verdad? Con muchos colores, muchos elementos que nos recuerden la alegría pascual. Blanco por celebrar al Señor, y quizás estos colores pues nos vienen a representar esta alegría pascual. Es importante que sepamos que las vestiduras que hoy tenemos han sufrido una serie de modificaciones, tanto en su forma como en su uso. Los que recuerden otros tiempos, quizás 1950 o anterior a esto, recordarán haber visto al sacerdote con lo que es la casulla, pero de una forma diferente. Nosotros la conocemos, le llamamos como de guitarrita, porque tenía más o menos la forma de una guitarra. Y así, a lo largo del tiempo, hemos visto cómo todas las vestiduras se han ido modificando, tanto en su uso como en su forma. Hoy no usamos algunas vestiduras que se usaron en el pasado, y hoy usamos algunas de una forma diferente, o se han ido agregando algunos otros elementos que pudieran ser también de utilidad simbólica, tanto para el sacerdote como para el fiel cristiano. Por otro lado, también vamos a ver en esta sección lo importante que es la forma de vestirnos. El sacerdote se viste de una forma particular porque viene a una celebración importantísima. Es la cena del Señor. Entonces, debemos nosotros de venir también vestidos para esta celebración. La forma como se viste el sacerdote es o debe de ser una invitación para que nosotros también respondamos a la invitación de Jesús a celebrar sus misterios vestidos de una manera apropiada. Es triste ver cómo hoy en día esto se ha relajado tanto, se ha relajado grandemente, y en ocasiones es hasta escandaloso ver cómo la gente viene a la celebración del misterio de Cristo. Gente que viene, por ejemplo, con guaraches, pantalones de deporte, a veces después de hacer deporte. Es cierto que el domingo es un día de descanso, pero es el día del Señor. Es el día en que debemos de presentarnos dignamente a la celebración. Y bueno, y ni qué decir de cómo muchas veces las mujeres participan en la celebración. Los vestidos que utilizan hoy realmente, pues, en muchas ocasiones no son dignos del lugar santo, ya que son provocativos, vienen con los escotes muy abiertos, con las faldas muy cortas, los pantalones muy pegados. En ocasiones, amados hermanos, realmente hablaríamos de que este tipo de vestir es hasta deshonesto. Recordemos lo que hemos venido diciendo desde nuestra primera sesión, que el lugar que pisamos, como se lo dijo Dios a Moisés, es un lugar santo. Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y de esto creo que hemos profundizado ya en nuestra primera reunión. Busquemos ahora en esta sección comprender la importancia de vestirnos adecuadamente para nuestra celebración. Esta es la casulla que utiliza el sacerdote para la celebración. Se pone como esa capa, decía, que utilizaban los patricios para las grandes celebraciones, de manera que queda ahora recubierto de la belleza. Todo esto, como comentaba hace un momento, es muy importante para el pueblo, muy importante que nosotros nos demos cuenta de cómo debemos de venir a misa. Si el sacerdote viene adornado, viene con una vestidura expresamente hecha y pensada para esta fiesta,
pues pensemos cómo debe de venir también el pueblo. El pueblo debe de venir realmente para una fiesta. Nuestros vestidos pues más hermosos. Anteriormente, cuando la gente se ponía de fiesta, se ponía un vestido hermoso, decía que era un vestido de domingo. Así se decía anteriormente. Hoy es triste ver en nuestras celebraciones gente que viene completamente mal vestida, que vienen mal adornados, despeinados. O sea, todo sea como, es la casa del Señor, pero no importa, vamos a una fiesta, pero realmente no vamos a ninguna fiesta. Debemos de venir bien presentados, debemos de venir como a una fiesta. Yo me recuerdo mucho en otra parroquia en la que estuve, una familia que había entendido perfectamente bien este tema. Siempre se sentaba en la primera fila y él venía siempre de traje, perfectamente vestido, y todos sus hijos como si fueran a una gran fiesta. Y me llamaba mucho la atención y la gente se daba cuenta. Poco a poco mucha gente empezó también a cambiar su forma de vestir. A veces vemos también pues mucha indecencia hoy con la moda de la mujer, o sea, con escotes muy abiertos y con faldas muy cortas. Esto no es algo que agrade a nuestro Señor. La mujer debe de vestirse correcta y pues decentemente para la celebración eucarística. Nosotros debemos de recordar que no somos del mundo, no podemos vestirnos como se viste el mundo, no podemos usar la moda que usa el mundo, porque muchas veces la moda del mundo es una moda profana, es una moda que es indecente y que no les digna a una mujer o a un hombre. También hay modas para los hombres en los que vemos también pues las camisas vienen abiertas. Me llama la atención los muchachos que vienen a celebrar la Eucaristía simplemente en esas camisetas, ¿verdad? Que de ropa interior, o esos que ya no tienen mangas, en fin, todo este tipo de vestidura no les es propio para la celebración eucarística. El sacerdote, vean todo lo que utiliza. Y dice la gente, es que hace mucho calor. Bueno, sí hace calor. Pero, ¿y entonces dónde queda el aspecto penitencial de nuestra vida? Utilizamos todo esto, no en un signo penitencial, no tiene propiamente esta característica de tener un signo penitencial, pero claro que en un momento determinado puede ser penitencial. Bueno, pues este pequeño sacrificio que hacemos de venir pues a la misa correctamente vestidos, pues es un signo del amor a Dios nuestro Señor y de que hemos entendido que el templo es un lugar santo y que la celebración es una fiesta donde nos reunimos los bautizados, los santos, y nos vestimos y nos arreglamos de lujo para estar en la cena del Señor. Hemos sido invitados al banquete, ni más ni menos que del Rey del Cielo. ¿Cómo iríamos nosotros a celebrar? ¿Cómo iríamos a una fiesta si fuéramos invitados por un rey? ¿Vendríamos como venimos hoy vestidos a nuestras celebraciones? Si fuéramos invitados a participar a una cena de gala con el señor presidente de nuestra república, ¿iríamos como venimos a celebrar hoy en día? A mí me parece que no. Yo creo que buscaríamos nuestra mejor ropa. Es más, iríamos a comprar una ropa lo mejor que tuviéramos porque hemos sido invitados a participar de un momento importante con una persona importante. Bueno, pues pongamos en perspectiva esto y pensemos que cada domingo estamos siendo invitados a participar al banquete con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que bueno, pues ya vestidos para la celebración y que hemos ya pues entendido y hemos explicado un poquito todas estas diferentes vestiduras que se utilizan, pues ahora vamos a iniciar ya nuestra celebración para comprender con profundidad cada uno de los momentos de nuestra misa y así podamos celebrarla, como lo dice hoy el Catecismo de la Iglesia, activa y fructuosamente. Y bien, pues llegamos así al final de esta reunión en la que estoy seguro que al conocer todas las vestiduras que ahora utilizamos los sacerdotes, pues
esto seguramente te ayudará a participar y a identificarte mejor con la celebración. Al mismo tiempo, pues creo que después de ver todo lo que Dios ha ido pues instruyendo a la iglesia para esta celebración, pues esto te ayude también a darte cuenta de la gran importancia que tiene la forma como nosotros nos presentamos a la celebración litúrgica. Para la próxima sesión vamos a hablar ahora de los libros litúrgicos, todos los libros que utilizamos, cómo los utilizamos. Hablaremos de ello con mayor profundidad. Acompáñanos en nuestra próxima reunión. Hasta la próxima. Gracias.